Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy día saludo nuevamente a la mujer maravilla de la política chilena, Vanessa Kaiser. Doctora, bonita, inteligente y para más remate mi hermana. Así que, ¿qué hubo, Vané? ¿Cómo estás? Hola, mi Yoji. Gusto saludarte y a todos nuestros telepensantes, porque ayer ya llegamos a la conclusión de que quienes se conectan a reflexionar con los youtubers que realmente quieren que avancemos, que tengamos gente eh, que tenga su propio pensamiento, etcétera, ya no son televidentes, son telepensantes. Así que muy bienvenidos a todos los telepensantes que van a ver este programa. La derecha al diván, con el Nacional Libertario y Esfera Pública, mi hermano maravilloso, con toda su inteligencia, y hoy día decirles y contarles una infidencia. Cuando empezamos nosotros a conversar sobre la posibilidad de hacer un programa, en realidad el tema era en qué podíamos estar de acuerdo y qué cosas iban a generar algunos roces importantes. Y hablando de eso, llegamos a la convicción de que era muy relevante traer los dos mundos, el mundo más liberal y el mundo más conservador, a dialogar, justamente para refundar la posibilidad de éxito político de la derecha. Porque en la medida en que nosotros podemos dialogar temas que a nivel de grupos separan a los grupos, grupos que podrían tener una gran misión común, como es el respeto a los derechos individuales, como es la disminución del tamaño del Estado, en la medida en que nos fijamos en lo que en realidad nos separa y no en lo que nos une, es que la izquierda pasa, digamos, por encima como si fuera campo abierto y no encuentra ninguna resistencia. Y por otra parte, en la medida en que la derecha empieza a abandonar sus principios, ¿no es cierto? Entonces, lo que va sucediendo es una desafección de la derecha respecto a sus representantes, que es lo que vemos hoy día. El caso de la FP ya es, digamos, un punto de inflexión gravitante, que incluso ha sido reconocido como el pilar, ¿no es cierto?, del modelo que llevó a que como nunca en su historia Chile tuviese la abundancia y el bienestar que tiene. Así es que la infidencia es que justamente La Bella y la Bestia, así con mucho humor, nace por querer dialogar entre una posición más liberal y una posición más conservadora y ver que sí tenemos mucho en común y que podemos perfectamente avanzar en los propósitos que nos unen. Ese es absolutamente también mi opinión respecto del tema. Entremos al tema de la derecha, si te parece. Yo quiero hacer Sí. hacerle una pequeña repasada de esto, caballero. Me encantaría entrar en el ad hominem y tratarlos a todos de tontorrones, caídos del catre, que los bañaron muy caliente cuando estaban chicos, que les pusieron el columpio demasiado cerca de la pared, mil cuestiones. Todo eso es cierto. Y ahora venimos a la crítica, a la crítica más profunda. Y la crítica más profunda era la siguiente: ¿qué pasó con una derecha que se negaba al populismo? Porque la oferta que había hecho el gobierno, y yo no soy un fan de este gobierno, ninguno. O sea, pucha que me carga este gobierno. Lo encuentro un gobierno que ha sido chueco, encuentro que ha sido un gobierno blando, así me encuentro que ha sido un gobierno que no ha sido gobierno. Pero la propuesta que había hecho era entregarle a la gente un crédito con 0% de interés. Y la contrapropuesta era sacar la plata de la AFP. Ahora, piénsenlo, porque yo sé que es contraintuitivo, pero si yo recibo un crédito de 10.000 pesos con 0% de interés y tengo que devolver esos 10.000 pesos, devuelvo 10.000 pesos. Si yo saco 10.000 pesos de mi cuenta de AFP y mi cuenta de AFP me está rentando 6 o 7% al año, para devolver esa plata, o sea, la plata que voy a haber perdido a 20 o 30 años de plazo, no van a ser 10.000 pesos, sino que van a ser 30.000 pesos. Yo sé que el gobierno es incapaz porque ellos hablan chino, mandarín, entonces no son capaces de explicarle a la gente las cosas tan sencillas como esto. Pero lo que se está resolviendo en el Congreso es que la gente, en vez de pagar 10.000 pesos, pague 30.000. Ese es el resultado. Y le están abriendo la puerta entonces también a la oposición a que en el futuro, cuando la señora Camila Vallejo se caiga y esté llorando en la calle porque se rasmilló la rodilla, puedan sacar plata a la AFP.
Sí, lo que pasa, además, digamos, la tristeza que a uno le da de todo esto es que, francamente, hay a ver, el juego político, entendámoslo así, tiene distintos actores y esos distintos actores promueven intereses, ideales, principios, pero también muchos intereses y se encuentran, otra cosa es con guitarra, dicen, ¿no? Yo no he sido tan crítica de este gobierno y eso no es porque me guste el gobierno, sino que tengo un problema de una empatía exacerbada. Eh, Muchos años fui al Centro de Estudios Públicos a oír a políticos, a oír a técnicos, a oír a gente muy inteligente y gente no tan inteligente contar su versión de cómo era estar trabajando en el Ministerio de Educación. Uno vio lo que pasó con Harald Beyer, ¿no? Sí, De fue cómo un era bajoneo estar, eso. yo incluso a Francisco Vidal le escuché una vez decir en el Centro de Estudios que no podían avanzar más en muchas reformas del Estado por el nivel de captura que tenía. Y además, en otras instancias, oí a gente de la concertación decir, no podemos poner un límite porque nos tienen amenazados con la violencia. Esa situación del Estado que enfrentamos hoy y que como bien ayer en el programa con Gonzalo, que también conoce bastante la realidad por dentro, él decía, además el otro tema que tiene es que mucha gente de derecha tiene a su familia trabajando en el Estado. El Partido Republicano no, evidentemente, porque está nuevo, el movimiento libertario que quiere surgir y transformarse en partido tampoco. Pero ese es un súper problema que se va generando, en que al final tú no puedes meter preso a la gente porque son tus propios parientes los que están ahí, en la primera línea, entre los movimientos terroristas de la Araucanía. Entonces, este es un país pequeño, un país de 18 millones de personas, es un país muy pequeño y donde cada puesto, cada posibilidad de sacar un poco de plata, etcétera, vale mucho para la gente. La torta es pequeña, no es lo mismo que Argentina, no es lo mismo de lo que era Venezuela cuando emergió Chávez. Acá nuestra torta es chiquitita. Entonces, eso hace que las dinámicas del poder sean muy rabiosas, mientras ya lo ve Thomas Hobbes, ¿no? Mientras más escasez hay, la gente es más rabiosa por proteger lo que tiene y por lograr algo más. En cambio, cuando hay mucha abundancia, la gente, si me robaron esto no importa, si Sí, total. pero Juanes, lo que pasa es que estás hablando de una lógica de pirata. Bueno, ¿Por esa es la qué? lógica que está Porque, imperando al interior del Estado, pero hace mucho rato. bueno, pero es la lógica que también está imperando dentro de la derecha, eso es la lógica de ladrones. Hay gente que se está peleando un mercado chico para robarle a la gente. Pero tú me vas a decir, la mejor demostración de la lógica del pirata fueron los diputados de derecha que votaron por Vendetta. Como no le pusieron el veto a la ley de la reelección de los alcaldes, entonces, ah, entonces yo voto a favor de los 10% de la AFP. ¿Fue esa la Esa razón? lógica de las piratas está funcionando al interior de las coaliciones de los partidos políticos y eso tiene que ver también con la falta de democracia interna de los partidos. Bueno, eso lo hemos tenido, lo hemos tenido durante mucho tiempo. No sé si te acordarás, en mis años mozos, cuando yo era miembro de la Comisión Política de la Juventud de la UDI, en uno de esos grandes errores que van a pasar a la historia, y te acordarás de que a mí me rajaron porque nosotros queríamos democracia interna. Nos votaron en esa época, nos hicieron la cama. Nosotros queríamos democracia interna. Y ya en esa época estaban atornillando al revés y tratando de sacar a la gente que eran defensores acérrimos del gobierno militar y de hacerlos callar y de que nosotros no hiciéramos muchas olitas. Y éramos el partido más grande de Chile. ¿Por qué Sí, habíamos de cambiar? ¿Por sí. qué habíamos de cambiar en ese momento nuestra lógica, que era una lógica exitosa? Bueno, porque Hernán Larraín me lo dijo en su casa, en una reunión con la juventud. Me dijo, hay que ver en otros tiempos. A mí no me gustan los otros tiempos. No me gusta cuando uno empieza a vender a la base política. Y lo que han hecho ha sido vender a su base política. Pues Sí, sabían, ¿por qué no querían democracia directa en la UDI? O sea, democracia de base. Una razón muy sencilla. No habrían podido hacer lo que hicieron. Habrían tenido gente más dura en el Congreso. Mucho más dura de la que hemos tenido en los últimos 10 años.
Lo mismo ha pasado con Renovación Nacional, que Bueno, mandan la democracia delegados, pero cristiana, no. perdona, pero la democracia cristiana también se fue digámoslo bien, no se fue al carajo por lo mismo. La democracia Claro, cristiana era un tremendo partido y resulta que quienes, cuando se instalan los dinosaurios, pues se transforman en dinosaurios, ya no hay nadie que los saque de ahí, en la cúspide de la pirámide. Entonces, todas las bases, todos los jóvenes que vienen, toda la renovación de las energías, la gente que viene limpia, con porque el poder ideales. corrompe, esa gente queda afuera. No tiene ninguna posibilidad. Y los que están apernados, evidentemente que se corrompen. Es muy poca la gente capaz de resistir a eso. Y además que se genera otro problema. El problema es que, a ver, ¿qué fue lo que destruyó la posibilidad de que Lavín le ganara a Lagos? El caso Spinac, ¿no es cierto? ¿Y por qué el caso Spinac, que lo destaparon en ese momento, le pegó tan fuerte a la UDI? Bueno, porque tenía al señor Jovino Novoa, hacía como 20 años presidiendo o dentro de los mandamases del partido. Si ese señor hubiera estado 5 años, hubiera retirado, hubiera habido otra persona, hubiera estado 5 años, después otro, y así, lo que sucede es que el partido mismo, la coalición misma, no queda tan frágil, no tiene un flanco desde el cual atacarlo, porque no se puede personalizar el ataque. O sea, si yo Sí, hubiera atacado a un Jovino Nova que fue presidente de la UDI hace 5 años atrás, o que no hubiese sido posible ese desarme que se hizo de la posibilidad de Lavín de que haber ganado la presidencia. también tiene una desventaja en la derecha que no tiene en la izquierda. Y eso hay que reconocerlo, más allá de lo que es el tema de la democracia interna. No tienes demasiada gente que esté dedicada a la política. Hay poca gente dedicada a la política, salvo en tiempos de crisis, cuando la gente ve amenazada su fuente de trabajo, sus familias, etcétera. Entonces se meten todos a la política. Sí, Pero en tiempos normales no hay muchos que lo hagan. Ahora, el caso de Novoa debió haberle costado la carrera política a Guido Girardi. sí, absolutamente. Y no pasó nada. Nada. No pasó nada. Le debió haber costado a Guido Girardi la carrera política y a la señora Blanco cuando le trataron de reventar la vida a los carabineros que le pasaron un parte por exceso de velocidad. Hay una serie de personajes que están en el No, que Congreso son mafiosos de la política. y Eso ya es si, otro tema, ese es otro tema, claro, pero yo no veo, a ver, fuera, Desbordes podrá tener un actuar pero la errático. derecha le perdonó, pero la derecha se lo perdonó a Guido Girardi. Bueno, Si lo porque lo que increíble es que pasa, no fueron por su cabeza. sí, porque lo que pasa, Johannes, es que no hay nadie que no tenga tejado de vidrio. Entonces le perdona a Girardi eso y la izquierda le perdona a la derecha otras cosas. Si Pero ese ¿qué es le el van a tema. perdonar? ¿Pero qué le van a perdonar? Porque, ¿Cuándo la, porque lo que pasa ¿cuándo es la que izquierda le ha perdonado algo a la derecha? no, porque el uso de los fondos, públicos para hacer campaña y que generó, y las boletas y esto y lo otro, todo eso, nosotros no tenemos en la historia de Chile reciente, no sé más atrás porque no lo he estudiado, pero por lo menos lo que me ha tocado estar viva, yo nunca he visto a un político irse preso por corrupción. Orpi, Ya. solamente de la derecha. Y eso recientemente, y porque necesitaban un chivo expiatorio, porque estuvieron todos metidos en la misma. Orpi no lo hizo ni mejor ni peor. Ni mejor ni Entonces, peor. lo, Orpi, lo, y el, lo y el sacrificaron. ex y el ex jefe de ferrocarriles del Estado que le tiraron, no lo mandaron preso, Ya, pero por pelarse $1.000 millones, una cosa así, o ya. 300 millones de dólares, le tiraron Pero tres ese no años de era pena con. político. Yo estoy hablando de gente como Girardi, que sean parlamentarios. ¿Por qué no se han ido nunca presos? Si han habido muchas posibilidades de iniciar juicios por corrupción, etcétera. Bueno, porque entre ellos se protegen al final. Si el tema, yo lo he visto esto infinitas veces en relatos de gente que está metida dentro de estos aparatos, estas máquinas negras, como las llamaba Easton, donde nadie sabe qué pasa adentro, pero uno sabe lo que van tirando hacia afuera, digamos, ¿no? El gobierno es como, o sea, el Estado es como una máquina negra, así no se ve nada, una caja negra, ¿no? Y lo que sucede es eso, o sea, a mí me contaban de X persona que debería haber sido presa por el mal uso de fondos, no se fue presa a cambio de que tampoco metieran preso a este otro del otro lado. Esas son un poco las dinámicas. Ahora, Pero te dicho das cuenta eso, del nivel de control que tienen que tener sobre los tribunales para hacer eso. pero es que absolutamente. Y el nivel de control sobre los tribunales lo tienen desde el día uno, cuando tribunales no aplican la ley de amnistía y se politiza inventando una ficción jurídica a partir de la cual
mete preso a los militares, que yo no tendría ningún problema en que si alguien violó los derechos humanos, efectivamente se vaya preso. Pero como bien dijo la Clara Charansky en su momento, nosotros tenemos leyes, tenemos que respetarlas. Acá se hizo una ley de amnistía. Claro, había que amnistiar los hechos y no a la persona, porque ahí me acuerdo que alguna discusión así tuvo Pablo Rodríguez en su momento. Pero con independencia de eso, ¿qué es lo que pasa cuando tú, y esa es mi hipótesis, digamos, o sea, aquí el problema de la captura del Poder Judicial comienza con esa entrada que se le dio a partir del tema del secuestro permanente y de no respetar una ley que estaba promulgada, que era la ley de amnistía. Con independencia, digamos, de que yo acá no estoy, por supuesto que no defendería a una persona que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. El problema es que si Pero, uno se va a la pero, casuística, déjame terminar, pero si uno se va a la casuística, acá estamos hablando de un problema que es bastante más complejo. Punto número uno, porque si el Estado te forma como militar para tú defenderte de un enemigo externo y uno interno, y se te da desde el año 54 que se implementó con Ibáñez, se empezó con esta formación para defenderse también del enemigo interno, y luego tú cumples órdenes, y luego tú fuiste formado, el mismo Estado no te puede castigar por eso. Entonces, ahora, con independencia de que yo soy una persona digamos que en esta materia probablemente tengo una voz un poco distinta. Yo estuve trabajando en el Museo de la Memoria, tengo mi sensibilidad con el tema de que hay hartos a los que también se les pasó la mano. Bueno, pero con independencia de eso, para no entrar ahí, porque no podemos pinochetizar, digamos, siempre la derecha. El fenómeno de la derecha de hoy día, con Evópolis, con la UDI que existe, con Joaquín Lavín compitiendo con Jaude, o sea, es como... ¿quién es? Porque Joaquín Lavín, al lado de que estuviera, no sé, pues, un alemán y además dos personas de izquierda, sería un escenario distinto que Joaquín Lavín compitiendo con Jaude. Así que esto ya no tiene que ver con la no, es pinochetización, pero ridículo. sí lo de los tribunales tiene que ver. Y ahí Pero, sí, pero en los tribunales empezó el desmoronamiento de la derecha. ¿Por claro. qué? Porque te voy a recordar una cosa. En su época se le hizo un juicio político al juez Cereceda, si no me equivoco. Sí, creo que sí, sí, desea, sí. Eh, y Cereceda Jordán, o Cereceda solamente, no, bueno, Cereceda. Y los votos disidentes en la derecha, que fueron entonces contra estos ministros que estaban aplicando la ley de amnistía, Uh con -huh, lo cual votaron la independencia del Poder Judicial. uh -huh, uh -huh. Fueron las del senador Walker, si no me equivoco. Y adivina quién era el otro. No me hace que Sebastián, Piñera. Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Entonces ya en esa época tú tenías aquellos que estaban dispuestos a desmoronar la institucionalidad en el sentido de sacar beneficios políticos de corto plazo. Y lo que está haciendo ahora, lo que le está pasando a Piñera, es que está pagando ahora el precio de lo que hizo en esa época. Si todas estas cuestiones tienen consecuencias de muy largo plazo. Sí, El hecho de que los tribunales no sean independientes tiene sí. consecuencias de muy largo plazo. Entonces, cuando le metieron la mano, y efectivamente existían muchas acusaciones de que Cereceda no era de los trigos más limpios y que había muchos problemas ahí, que el Poder Judicial Sí, pero ya con en esa independencia de época, eso, sí, pero con pero, independencia de eso lo que se hizo fue, en el fondo, establecer un marco político en el que se tenían que aplicar las leyes y ese marco político tenía una impronta claramente muy lejana a la imparcialidad que tiene que ser propia de la aplicación de las leyes, porque además acá se había llegado a una transición democrática sobre la base de acuerdos. ¿Mm? Y esos acuerdos no se respetaron en la medida en que no se respetó la ley de amnistía y no se aplicó. bueno, Ahora, la izquierda no ha respetado, es una cosa también interesante, porque esos acuerdos se cerraban con Piñera presente, se cerraban con Alamán sí, presente. sí, sí, sí. La izquierda no ha respetado, es una cosa re interesante, porque Longueira le salvó entonces el pellejo al Lago, con el tema del jarrón, Sí, las plata y los sobresueldos, sí. que eran delito, se robaron la plata, ¿ya? O sea, que no vengan con cuentos después de que ya no es delito, era delito, se robaron la plata del Estado para entregar sobresueldo. Fueron y le salvaron el pellejo a la izquierda, le han estado salvando el pellejo a la izquierda de manera Es que, permanente, es que al revés también es, Johannes, no te equivoques. Sí, pero al yo no revés lo es he, exactamente igual.
Bueno, puede que les Y es hayan... más, la izquierda cuando pone sus votos para que saquen leyes que generan captura del Estado para que se beneficien ciertos grupos empresariales. Sí, 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 todo esto, como decía Nicanor Parra, Ah, tú la me estabas izquierda hablando, por ejemplo, la ley En de Chile, pesca. pero por eso, en Chile la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Pero fíjense cómo será, mis queridos telepensantes, que nosotros queríamos llevar al diván a la derecha. Nosotros queríamos hablar de la derecha. ¿Y cómo será lo imbricado que está un sector político con el otro, con su supuesto adversario, que no podemos hablar de la derecha sin hablar de la izquierda? O sea, estamos tratando de llevar al diván a la derecha, que acaba de prestar sus votos para destruir el modelo económico, que está dirigida Prestó por sus un señor votos para destruir la Constitución, para destruirse la constitución, que está metiendo a jueces activistas en los hogares de las familias chilenas para que determine si un niño es maduro o no para tener relaciones sexuales bajo ese techo que le ponen sus padres. Y así, esa derecha, que hoy día se le ocurre de todo menos decir vamos a achicar el Estado, vamos a reforzar los derechos individuales, vamos a vamos a bajar bajar los los impuestos. impuestos. Esa derecha que estamos tratando de analizar se nos escapa así como arena entre los dedos, Y porque tú, si tú te das llegamos a cuenta de hablar un de la punto, izquierda. claro, y desde un punto de vista institucional, es un desastre, porque resulta de que si la derecha no es, a ver, si tú no tienes dos polos reales dentro de lo que es el sistema democrático, que se controlan el uno al otro, no que son cómplices, Así es. ¿ya? Entonces tú no tienes efectivamente ningún impedimento para que, bueno, hagan lo que han hecho, que ha sido arrasar con papas y caldo, Mm. y al final, claro, todos aterrados y todos arreados como ganado al matadero por parte del Partido Comunista, que no conoce ni una cuestión y que le importa un rábano cualquier cosa y que solamente quiere el poder total. Y todos ellos, es lo más interesante, todos ellos con cargo de conciencia, ellos saben que han hecho puras leceras, si lo saben. Entonces no tienen la capacidad de saltar sobre su propia sombra y decir, ya, ok, ¿dónde dejamos la escoba? ¿Dónde tenemos que hacer la reforma? ¿Dónde tenemos que cambiar las cosas que hicimos que nos convienen? Porque eso es lo que no están cambiando y no quieren cambiar tampoco. Entonces hicieron una reforma electoral que lo que hizo fue darle más poder a los partidos sobre sus militantes, que le dio poder a los partidos sobre el voto soberano. Ahora hicieron una reforma de ley de cuotas para las elecciones. Nuevamente una intervención de los partidos y del Estado en cómo, en quién me va a representar a mí, por qué tengo que, a mí qué me importa si, a ver, si 100% de los candidatos a parlamentarios son como mi hermana Vanessa o como la Margaret Thatcher, entonces que sean 100% mujeres, ¿qué me importa? ¿Me entienden o no? Si 100% de los candidatos son como Gutiérrez, no quiero ni un hombre en el Congreso. Es una cosa, pero esa lógica la introdujeron también y de colectivos y la introdujeron con apoyo de la derecha. Y yo decía, Sí, yo pero miraba ¿sabes esto qué y es lo que decía, pasa, pero ¿de Johannes? dónde Que sacan esto? sí, pero ahí hay un problema más de fondo. En el tema de la ley de paridad, para la constituyente, lo que jugó el rol preponderante, y esto lo escribió Luciano Cruzcoque en una carta al Mercurio, fue el miedo. El miedo a la funa, los activistas políticos instalados en el Congreso amenazándote. El otro día, ¿cuándo fue el martes? O escuché a Belolio, que no es de, no, el diputado UDI, que no es, yo no puedo apoyar a nadie, yo no puedo apoyar a nadie que esté apoyando la ESI porque es una cosa simplemente de ver cómo se ha implementado y lo horrendo que es, digamos, el horror que trae a los niños eso. Eh, Así que los buenismos y que entonces que la diversidad y que la cuestión, todo muy bien, pero fíjese lo que está haciendo. Si yo también estoy de acuerdo con la diversidad, pero fíjese usted lo que está haciendo y también estoy de acuerdo con la educación sexual. Pero educación sexual es un marco súper amplio. Entonces, veamos cómo lo hacemos para que sea bien, digamos. Pero lo que sí dijo Belolio también fue que había en la votación de la FP muchos de derecha que votaron por el mismo miedo. Lo que dijo el subsecretario del Interior, Uvilla, fue que muchos de la concertación votaron a favor de la acusación en contra de Chadwick por miedo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Ojo,
a mí siempre me gusta como entender los fenómenos más, porque de repente tú dices, bueno, ¿qué le pasa a Desbordes? Pues eso es un fenómeno diferente de qué le pasa a ciertos diputados, senadores, que están siendo amenazados. O sea, Belolio dijo, nosotros cuando avanzamos ciertas banderas que son impopulares, a nosotros nos funan en las redes, empiezan a correr videos con nuestros hijos, con nuestras direcciones, con nuestros números, con todos nuestros datos privados. Entonces, acá hay una cuestión también en que ser parlamentario, y eso es lo que a mí más me llama la atención de la gente de Evópolis, que yo, a pesar de que sé que genera resistencia en los sectores más conservadores, pero a mí, yo tengo muchas simpatías con la gente de Evópolis. Encuentro que hay gente súper interesante e inteligente ahí. Pero no puedo entender dos cosas. Una, que avanza en el brazo del Estado al interior de los hogares, metiendo jueces que son activistas. Porque si usted tuviese tribunales como los norteamericanos, uno ya por último diría, bueno, no me gusta, pero sí hay que reconocer que hay ciertos problemas cuando dentro de los mismos hogares se producen temas digamos, de violaciones y de pedofilia, etcétera, y eso hay que regularlo bien y, ok, perfecto. Es una cosa distinta en todo caso a la autonomía progresiva, muy distinta. Y el liberal que defiende la autonomía progresiva lo defiende bajo el supuesto de que ese joven de 15, 16 puede estarse haciendo rico y decirle a los papás, ya, pues, me quiero ir de la casa. Y los papás, no, porque tú eres menor de edad. Eso es por lo que se pensó la autonomía progresiva, no originalmente. Eso es por lo que un libertario apoya la autonomía progresiva, es teórico. Ningún joven millennial, ni siquiera de 30 años, en Chile se quiere ir de su casa. Todos viven con la mamá. Entonces, no me digan que eso es real. O sea, de verdad están aplicando principios teóricos que son bonitos a una realidad que no resiste esos principios teóricos. Y lo que más me llama la atención de Bópoli es que siga con el tema del apruebo, muchos de la gente al interior de ese partido, cuando ven que las dinámicas son así de violentas y la gente ya está votando por miedo, no por sus convicciones. Bueno, O pero sea, a ver, Vanessa, eso no es excusa. El que si tú no tienes valor personal para defender los intereses de tus representados, porque esa es la función de un diputado, que a ti te votaron, te eligieron para defender ciertos intereses y cierto programa político. Si tú no tienes el valor personal para hacerlo, renuncia. Y deja que el siguiente en la lista o lo que sea el proceso de reemplazo asuma. Pero tú no puedes cobrar la plata y estafar a tus votantes y después escudarte en que tienes miedo. Porque la verdad es que no basta tener miedo y para mí no es ninguna excusa. A ver, hemos visto a lo largo de la historia gente que se ha inmolado literalmente sí. en defensa de sus principios políticos, religiosos, filosóficos. Entonces, yo no le estoy pidiendo a esta gente que se deje matar en el circo romano como San Pedro. Pero, por último, denuncias. Por último, es que apareció este video. Son delitos. Haz la denuncia que corresponde, que se persiga a la gente que lo está haciendo. Pero que ni eso. Porque tú puedes hacerlo. Existen las herramientas. Claro, pero como dijo Mañalich, no voy a hacer la denuncia si no va a pasar nada. Bueno, Ah, pero es que entonces los mismos señores parlamentarios en algún momento tienen que sincerar la cosa, poner la cosa en tabla y decir, ¿saben qué más? Cómo la cuestión está con el sistema judicial, con el sistema penal, que no solamente, y que ya no, o sea, no protege a la población, no nos protege a nosotros. Estamos pagando impuestos para estos señores jueces y resulta que solamente falla cuando alguien robó una gallina y no tiene ningún tipo de componente político. mira, ¿No? incluso, Y a ese sí lo rajan. incluso te voy a contar algo que hoy día me llegó de Fabián Durán. ¿Te acuerdas de Fabián? Fabián es el que acuchillaron cuando fueron a la marcha del rechazo. Estos Sí, 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 tipos, sí. ya, mira el tweet para que me lo retuitees y para que todos ustedes sepan y hagamos presión. Dice, hoy día creo que se hace muy necesaria una defensoría a las víctimas. Los imputados en la causa que lo acuchillaron a él, ni siquiera han cumplido con la medida cautelar de la firma mensual
y la fiscalía los quiere premiar dejándolos sin castigo. El mundo al revés. Esos señores de la derecha y señoras, esos son los jueces que hoy día tenemos. Esos son los jueces que le van a ir a decir Y los fiscales. Los fiscales, estos son los fiscales, claro, pero al final es el fiscal y está todo el enmarañado hecho, ¿no es cierto? O sea, un fiscal no va a ir a tu casa a decirte, digamos, qué tan maduro está tu hijo, pero al final forman parte del mismo aparato, no hay disidencias, digamos, en las decisiones, a pesar de que sí, hay algunos jueces que de repente han brillado por su capacidad de oponerse a esta marea de activismo ideológico de izquierda que tiene absolutamente capturada esa institución. Entonces, promover desde el liberalismo, promover desde el conservadurismo, UDI, Evópoli, RN, más poder para este tipo de personas, este tipo de pseudo profesionales, activistas, sobre el individuo. Por muy bonito que suene en teoría, créanme, es de una irresponsabilidad política mayor. Promover, sacar el 10% de los fondos de la AFP, con todos los costos que eso tiene a nivel económico. Ayer hicimos un programa en Canal Nuevamente donde Rojo y Gonzalo lo explicaba muy bien. No solamente lo que tú decías al principio, de que en el fondo la plata que estás sacando hoy día es mucha más, si tú lo consideras todo lo que esa plata va a rentar en el futuro, y que cuando la saques cuando estés mayor, sino que hay la venta de las acciones, por ejemplo, hoy día, para obtener la liquidez de ese 10%, va a hacer que caiga la bolsa y por lo tanto lo que los viejitos que de verdad se van a jubilar van a cobrar va a ser mucho menos, porque va a afectar a todas las pensiones. Y así les puedo seguir con una y otra, es una irresponsabilidad política lo que se está haciendo en todo orden de cosas. A mí lo que me llama la atención es, yo entiendo que Desbordes no es de derecha. O sea, hay una cosa que separa a la gente de la derecha y la de izquierda, y que es súper clara. Es como un patrón psicológico, bien finito. El de la derecha le importa la coherencia. Le importa que lo que hace y lo que dice al menos parezca coherente. Al de la izquierda no le importa hoy día desdoblarse y decir al mismo tiempo que esto es blanco y rojo. No le importa, le da lo mismo. No tiene ninguna coherencia interna. Entonces, por eso es que confunden tanto a la gente. Ellos no buscan a través de la palabra persuadir a alguien. No, las emociones son lo importante. Exacto. Entonces, ¿y cuál es el mundo de las emociones? El mundo que borra la palabra. Tú borras la palabra, borras la razón, borras los argumentos, dices muchas cosas contradictorias al mismo tiempo, pero dices, lo hago porque amo al pueblo y tengo una sensibilidad social. Entonces, ¿con qué se queda el receptor de ese mensaje? Con la sensación. Como me decía Cleme, mi hijo del medio me decía, mamá, la gente no se va a acordar de lo que tú les dijiste. Se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Tenemos mucho más memoria por nuestra configuración cerebral respecto de las emociones que respecto de las razones. De hecho, toda la parte, digamos, del lóbulo frontal, donde se concentra, digamos, esa capacidad de razonar, es muy posterior al sistema límbico, que es el sistema de los instintos y de las emociones. Entonces... Que lo tenemos desde el tiempo que somos lagartijas. Claro. Entonces, cuando Desbordes, yo lo entiendo a él, que él es de izquierda, porque cuando Desbordes dice una cosa un día y el mismo día dice la contraria, lo que yo saco por conclusión es que él comparte, aunque quizás inconsciente y él no lo sepa, pero él comparte con la izquierda una forma de hacer política que en su inconsciente se plantea de esa manera. Yo consigo de ti una emoción, por eso hay gente que se mueve por las emociones, no le importa que se contradiga. Bueno, es el populismo. Sí, pero ojo, porque hay que hacer ese análisis. Que hay dos populismos. Siempre la gente le encanta confundirlo también en la academia. Existe el populismo de aquel que dice yo quiero hacer aquello que la gente quiere que yo haga. ¿Ok? Que es el que se transforma en receptor del interés de la gente y hace lo que la gente quiere. ¿De acuerdo? Y el otro populista es el mandrake, es el mago, es el Adolfo Hitler.
el que encanta a las multitudes con su voz, el que le habla 8 horas como Fidel Castro entonces a la gente, y durante esas 8 horas la gente ve entonces un paraíso socialista lleno de árboles frutales que están cargando láminas de oro y televisores y autos, y entonces están, wow, y es capaz de crear todo un mundo de ficción. Y eso los hace sentir bien, entonces todo el mundo, el comandante no tiene la culpa. El Führer no tiene la culpa. Stalin no tiene la culpa. La culpa la tienen los otros que están haciendo sabotaje cuando no funcionan las cosas. Pero los llevan a eso. Los llevan a un mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía le encanta a la gente. Si no le encantase a la gente, Harry Potter no se vendería como se vende, ¿no? Yo le estoy prometiendo a la gente lo que ellos, no lo que ellos quieren en el sentido de lo que necesitan, de lo que me están demandando racionalmente. Si yo le pregunto a una persona, ¿qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted quiere para su vida ahora? Necesariamente, ¿cuál es su problema en el barrio, en su trabajo, etcétera? Me va a dar una respuesta. Si yo le digo, ¿cuál es el mundo ideal que usted quiere? Claro, la respuesta es otra. Y esta gente anda prometiendo lo imposible. ¿Cómo es? Atrévanse a lo imposible, era el lema del 68, una cosa así, la revolución de los estudiantes, ¿no? Y resulta de que lo imposible es eso. Y empiezan a avanzar en ese camino y el resultado es desastroso y la gente termina pagando un precio altísimo. Ahora, yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la mayoría del país, en un debate sensato, que tú lo alargues durante 6 meses sobre cada tema, tendría el tiempo para que pase el sistema límbico al sistema frontal. Pero como estas cosas se hacen en demasiado corto tiempo, como la ley Cholito y cosas así, ¿ya? Como pasa demasiado corto tiempo entre una situación determinada y después la reacción de los políticos que se aprovechan de esa situación o crean el relato en torno a esa situación y después la votación en el Congreso, entonces ya prácticamente no hay tiempo para que el general de la población se compenetre con los distintos argumentos, a favor y en Claro, contra. claro, pero además acá hay otra cosa que es importante si nos situamos específicamente en la derecha, por lo que valía la pena hacer este análisis de llevarlo al diván. Nadie votó, nadie, ninguno de nosotros votó por una derecha para que terminara con la Constitución. Ninguno de nosotros votó por una derecha que terminara con las FP. Ninguno de nosotros votó para que desde la derecha se fomentara la ESI, la educación sexual integral. Ninguno de nosotros votó para que desde la derecha se apoyara la ley de autonomía progresiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, Que, y déjame sumarle un punto más. El sistema totalitario de control de pandemia. Tampoco votamos nosotros por tener a un Estado que se ha transformado realmente en un Estado soviético que entrega pasaportes para los ciudadanos para que se muevan de A a B en torno a una crisis sanitaria, supuestamente sanitaria, que entonces deja de lado y suprime todo el resto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. exactamente. Tampoco Ahora, votamos eso por eso. es algo más circunstancial que por qué yo estoy de acuerdo contigo, pero por qué me parecía que lo demás era más obvio aún. Porque uno nunca se imaginó que podía venir una pandemia. Y prácticamente este gobierno lo que hizo fue, como los monos, imitar lo que hicieron los otros gobiernos. Listo. ¿No? Es el efecto monkey. Cada del Pero, mono pero, mayor. pero cuando tú eres un diputado de la UDI y promueves la ESI, yo no estoy entendiendo nada. No, yo O sea, tampoco. tú estás promoviendo que se acabe el modo de vida conservador. Yo soy liberal, pero que se meta un profesor a niños de kinder, de segundo y tercero básico, a explicarles cómo ponerle un condón O de o quinto, cosas, o de sexto, tampoco, pues. a desnudarse delante de los niños. Porque esto no es, de nuevo, yo entiendo que el diputado tenga buenas intenciones, pero eso es mal banal. O sea, tú puedes tener súper buenas intenciones, ser una buena persona, yo no quiero fomentar ninguna cacería de brujas en contra de él, ni mucho menos,
pero tú tienes que hacerte cargo de la realidad. ¿Qué profesores tenemos para enseñar ese tipo de materia? ¿Cuál ha sido la experiencia comparada? ¿Cuál es el marco que se da en la educación pública? A ver, señor diputado, ¿quién salió para el 18 de octubre y dejó la cagada en las calles y el metro? ¿Quiénes son los intocables? ¿Quiénes son los manipulados? ¿Quiénes son los que destruyeron los liceos emblemáticos? Niños lavados de cerebro por profesores. Y ahora Y usted me va a decir... que son incapaces de enseñar ni siquiera a leer y escribir como la gente. Así es. O sea, señor diputado, le ruego, nosotros tenemos uno de los niveles de comprensión lectora más bajos del mundo para el nivel económico que tenemos. Prácticamente el 80% no entiende lo que lee. Somos analfabetos funcionales. Y usted, en vez de estar promoviendo la educación cívica, en vez de estar promoviendo una mejoría sustancial en la calidad de la educación, de los profesores. De los profesores, exactamente. Usted lo que está promoviendo es una bandera ideológica detrás, pero léase por favor el Antiedipo, vea la entrevista que voy a hacer la tarde al señor Baigorría. Ese mismo señor estuvo en el Congreso exponiendo cómo se ha implementado esto en Argentina. Nosotros no somos Europa, y usted lo sabe. Nosotros no, ya en Europa también, a ver, en Europa la gente olvida. En Alemania, todos los viernes en Stuttgart hay una marcha de padres que piden que esto se cancele. Todos los viernes, miles de padres. Ahora con la y en pandemia, España también. No. La diferencia es que hay una, como dice este experto psicólogo en temas de abuso sexual, es que la ESI borra, como normaliza las actitudes de los niños, que normalmente las tienen solamente los niños abusados, luego no hay cómo ver a qué niño está siendo abusado, porque tú normalizas ese tipo de actitudes. ¿Cómo me vas a decir que una persona que está en el Congreso, que viene de la UDI, no puede atender este tipo de argumentos? Yo entiendo sus buenas intenciones, pero nos cansamos de buenas intenciones. Acá lo que la soberbia. Es que la soberbia, porque acá lo que hay, como decía Johannes, es que definitivamente hay una desafección total. La crisis de la derecha, a diferencia de la izquierda, y acuérdense lo que les estoy diciendo, en la derecha no queremos votar más por la gente que nos está representando. No queremos más. Nadie los eligió para eso. Nadie. Ustedes están respondiendo a un buenismo, los mejores, los más inocentones, y los demás a una agenda ideológica que es de la izquierda. Entonces uno está cansado. Eso es lo que pasa. Yo puedo entender que yo me pusiese a pelear para defender un sistema educativo que de partida no debiera tener ni una injerencia estatal. Voucher y usted elija. Y si hay un colegio que tiene la ESO y a usted le parece bien, meta a su hijo ahí. Claro. Ningún problema. Diversidad de la educación. Eso es lo que debería estar promoviendo Evópolis. Se acaba la educación estatal. Ah, no, pero es que en la Constitución sale que no podemos promover el término de educación estatal. Tú sabes que eso está. Eso hay que sacarlo de la Constitución. Esas son las reformas. Nosotros somos los que deberíamos de estar proponiendo ese tipo de reformas. No queremos más educación estatal. No tiene por qué ser una obligación, digamos, tener ese tipo de educación de lo que tenemos, un adoctrinamiento de los niños. Ah, que no hay adoctrinamiento, bueno, hagamos encuesta, po. Usted, ¿quién cree que es el responsable del maltrato de las mascotas? Y el niño de cuarto medio te pone el capitalismo. Usted, ¿quién cree que es el responsable de la amargura de los ecologistas? Respuesta, el capitalismo. Da lo mismo, no importa. ¿Usted quién cree que es el responsable de que existan mujeres que no se depilan? El capitalismo. Todo es así, todo, se lo digo porque yo soy profesora, toda la culpa tiene el capitalismo. Entonces, yo hago una encuesta, veo que el 90% de los niños responde igual y digo, bueno, ¿hay lavado de cerebro o no hay lavado de cerebro? Y luego digo, ok, hay que acabar con la educación estatal. Eso es lo que hay que hacer. Claro. No, es que nadie te va a elegir. Es que me van a tener que elegir porque resulta que ahora me dieron, bueno, yo no me estoy postulando, pero si fuese, digamos, hipotéticamente, porque resulta que ahora me dieron un excelente argumento. Si yo dejo que el Estado se meta en la educación, ¿qué es lo que hace? Promueve cosas como la ESI. Profesores que se bajan los pantalones para mostrarle su miembro a niños de tercero básico. Pedófilos, en el fondo. Entonces, ¿sabes qué? Yo lo que creo que la crisis de la derecha es esa, que somos demasiados, y no importa si somos más liberales o más conservadores. Somos demasiados los que hoy día estamos diciendo, ¿y quién te eligió para esto a ti? ¿Cómo te arrogas ese derecho? Ahora uno entra naturalmente a la sospecha. Porque tú puedes decir, claro, es el miedo. Pero ¿es el miedo simplemente a una funa electrónica?
¿En serio? O sea, son tan débiles. Imagínate la cantidad de funas electrónicas que he recibido yo, pero o la gente que está en YouTube. O sea, son tan débiles que no son capaces de aguantar una funa electrónica. O es que les tienen algo, o es que tienen yayita, o es que son corruptos. Porque esa es la otra alternativa, que la izquierda los tenga en el bolsillo por corruptos. O son tontos. Y significa que realmente se compran el discurso de la izquierda. No tienen, puede ser que no tengan calado ideológico. Yo veo ahí una serie de Bueno, esa es la tesis parlamentarios, del Rojo de Borges, sí, hay una serie de parlamentarios ahí que la verdad es que los pusieron solamente porque habían sido rostros de alguna cosa claro. Mm, y que no tienen idea de para dónde va la micro. mm. Y tampoco hay grandes pensadores dentro del Congreso chileno, o sea, me disculparán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Tienes un menjunje de gente que en el mejor de los casos tú podrías galvanizarla con una figura parlamentaria potente, que estuviese ahí un senador con fuerza, un diputado con fuerza, que le dijera, no, y tú ponte del lado del equipo, porque si no, esta cuestión, y que realmente los aglutinara a aquellos que son más débiles también. Pero no hay. No hay gente que salga y se pare y realmente sea capaz de tirarle un discurso, como lo hacía, no olvidemos a Miguel Otero, Sergio Díez, Jaime Guzmán, desde el otro lado Gabriel Valdés, Pero incluso claro, un lo que tipo pasa, como Johannes, es Mario que ¿por qué no Palestro, hay? Eso, es que eso nos devuelve de nuevo el tema de la falta de democracia interna de los partidos, porque tú, porque, una vez que se apernan, ya no hay cómo sacarlos de ahí, pues. porque los partidos han funcionado, de la derecha han funcionado con la siguiente lógica. Nosotros queremos gente aerodinámica, que no presente resistencia, Claro, que sea, que sea entonces socialmente, estructuralmente, más o menos lo mismo que nosotros. Y sobre esa base tú lo que consigues son conformistas, claro, no líderes claro. políticos. Mm. Y los conformistas son gente que entonces, a la hora de que sienten la presión social, una presión social lo suficientemente grande, son gente que agacha el moño. Y es lo que pasa con toda esta derecha, que es socialmente conformista, ¿no? Y que prefieren cambiar sus ideas, hacer la de Groucho Marx. Yo tengo mis principios, pero si no les gusta los cambios, ¿ya? Prefieren hacer la de Groucho Marx que pararse y decir, ¿sabes qué más no? Ah, es que vamos a venir a funarte. Ven a funarme, pues mierda. Mm, mm, Disculpen la, mm, la, la, la coprular. Ven a mm, funarme. ¿Tú y cuánto? Ah, vaya a venir con un ejército. Ya, me voy a preparar. ¿Ya? Trae tus bolsas plásticas. ujú. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque así se entiende también en Chile. No, somos un país medio barbárico en materia política. O sea, no nos equivoquemos. Eso es lo que entiende la gente. No, lo que pasa es que en cualquier parte, si tú lo ves, eso no es, digamos, cuando tú tienes tribunales que funcionan. En Nueva York, ¿no es cierto?, metieron preso les dieron sus buenas condenas a quienes quemaron cosas, a quienes destruyeron, a quienes Esos fueron agredieron. los federales, no Nueva York mismo. Nueva York tiene un problema similar. Tú tienes en Estados Unidos en este momento un problema similar al chileno. En todos los estados donde gobierna la izquierda, tienes jueces que han sido elegidos fiscales. George Soros ha metido mucha plata en la elección de fiscales de izquierda radical. En Pero Chicago, si es que una entonces, vez que tú, una vez, o sea, aquí hay dos colas. Tú agarras la educación y tribunales. Listo. Ahí tienes, ahí tienes el destino de una nación completa capturado. Y eso es lo que se hizo en Chile, eso es lo que estamos enfrentando acá. Evidentemente que donde tribunales funcione y se le diga a la gente, bueno, si usted roba, entonces se va preso, si usted mata, entonces se va preso y se haga. sin Entonces no importar tienes la estos calidad de problemas, la persona. no tienes estos grupos de anarquistas quemando en las calles porque saben que hay una consecuencia. ¿Mm? Mm. Entonces el Y no tema tienes es, a políticos, robando en los gobiernos. Porque si saben de que el señor exactamente, juez los va a meter exactamente, preso. exactamente. Acá, en el fondo, al final, mira, quiero decirle a nuestros telepensantes que no hay una respuesta única. A ver, he visto a gente en la derecha tratar de fomentar el miedo
y tratar de polarizar a la gente. La polarización lleva a que uno abraza, digamos, formas violentas de plantearse frente al otro, y estos no son los tiempos. Cuando llegan los tiempos son los tiempos, pero estos no son los tiempos de andar pensando, digamos, en esos términos. Todavía nos queda un trecho por recorrer y todavía podemos dar la pelea desde la persuasión, podemos dar la pelea desde el juntarnos nosotros, el apoyarnos nosotros y constituir un núcleo que no tenga estas dinámicas políticas tan corruptas. Ahora, es súper complejo porque lo que el ser humano tiene que entender para esto es que lo que importa es la causa y no el ego. Es más importante que gane el propósito a que gane yo y me miren a mí. Y eso es algo que yo lo he visto incluso entre jóvenes que hoy día tenían un proyecto político y como tampoco quisieron hacer democracia interna, elecciones internas, entonces ese proyecto político se quebró. A ver, entiéndanlo bien, sin democracia interna, todo, todo se corrompe, todo. No existe una persona perfecta, no existe un líder magnífico, la idolatría nos hace mal. No hay un ídolo. Hay gente que le dio el palo al gato, hay gente que se esforzó más por sacar adelante, hay gente que lo hace todo en pos de su interés y que son unos vándalos en términos de que son malignos, son genios malignos de la malignidad. Sí, esas distinciones las podemos hacer. Pero ninguno de nosotros es una persona perfecta. Esa es la naturaleza humana, la única naturaleza a la que yo estoy dispuesta a adherir. Nadie de nosotros que haya nacido de un ser humano es Dios, ni es mezcla de un dios con un ser humano, como eran antes en la época de los griegos que se creía que podía haber tales cosas. No hay. Y eso significa que no puede ser que nosotros pensemos en un líder ahí instalado dentro de un grupo político para siempre, porque tiene muchos efectos negativos. Entre ellos, no darle espacio a los nuevos liderazgos. Lo que un líder tiene que hacer es enseñar a trabajar por esa causa que nos une. Y luego, cuando está viendo que en lugar de favorecer la causa, esto lo dice Max Weber, ¿no es cierto?, en la vocación política, no es el título exacto, pero es una charla que él dio. Bueno, cuando uno ya ve que está afectando esa causa negativamente, como lo podría estar viendo Desbordes hoy día, Desbordes debería irse a su casa y decir, ¿saben qué? Yo estoy viendo que estoy quebrando la derecha. Yo estoy viendo que estoy generando por mi modo de ser, mejor me voy a quedar independiente. Porque en realidad estoy generando acá un debilitamiento de mi sector al que yo quiero y de la promoción, por lo tanto, de una vida en libertad, que es la que yo abrazo. Porque me doy cuenta que meto la pata, entonces me voy mejor. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, eso debiese, cada persona que participa en política debiese tener eso de frente. A ver, ¿en qué medida yo estoy colaborando para el avance de la causa? ¿Y en qué medida en realidad estoy entorpeciéndolo? Y Bueno, eso pero es humildad, humildad básica. sobre esa base tendríamos a la moneda vacía. No, pero yo defiendo a Briones. Yo, Yo creo que él bueno, realmente actúa por principio, ha hecho todo lo que ha podido y que tenía un súper buen plan inicial de ir paulatinamente ayudando a la gente en la medida que fuese necesario. Que yo creo que sí hay que tener ojo con la generalización. Hay personas, por ejemplo, el diputado Schalper a mí me cae súper bien, a pesar de que salió lo de su papá y a pesar de que habla de igualdad y de colectivo, pero eso es por falta de formación ideológica. Más que ideológica, a mí no me gusta no, la a mí también prepotencia, yo también creo de que hay pero hay personas personas, que tienen potencial. sí, Ahora, sí, lo que pasa es que tú en ese marco, y también le reconozco a Schalper la iniciativa de salirse de la bancada de Renovación Nacional para decir, ¿sabes qué más? Oye, corten el deseo. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, si tú vas en lo que es la obra gruesa, también Briones debió haber dicho en algún momento, ¿sabes qué más, señores? Yo no voy a prestar mi nombre para esto. ¿sabes qué? Lo que pasa es que en el caso de él, yo lo que estoy viendo es como otra cosa, es como, si yo no estoy, ¿quién va a estar? ¿Y qué va a pasar? Bueno, es Claro, que, porque a veces uno se queda siendo una buena persona solamente para evitar un mal mayor. bueno, Sabes que pero no puedes hacer mucho. te recuerdo que esa era la lógica de los oficiales en el ejército alemán.
Bueno, está bien, pero con independencia de eso, yo creo que hay gente que tiene cosas muy valiosas. Felipe Cast logró mantener ahora todo Evópolis, digamos, por lo menos en contra del tema de la AFP, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hizo algo positivo también, y lo he visto hablar muchas veces en términos que uno dice, wow, mira qué buen aporte, a pesar de que tenga todos los otros defectos que podamos hablar. No, ahí se ha ganado algunos Pero porotos, pero yo el tema de la pero ley son de porotos, género no pero está espérate, rotunda. son porotos que no se los han ganado simplemente por un tema fortuito. Es porque hay gente que tiene ese capital. Uno lo ve, Luciano Cruzcoque mandando a la punta del cerro a todos los congresistas por lo caras de palo que han sido con el tema de las lucas y todo. Luciano es otra persona también. O sea, hay gente buena que rescatar, ¿sí? Yo creo que de todas maneras. El punto es que esa gente buena tiene que, nosotros estamos desde afuera, otra cosa es con guitarra, yo sé el nivel de captura que tiene nuestro Estado. Este es un Estado, ahora en la pandemia, deberían de haber aprovechado, de haber reducido el Estado al máximo, porque de hecho no hay nada funcionando, entonces no le hubiera afectado a nadie la vida el hecho de que se vaya a huelga el registro civil. ¿Qué te importa? Pero el registro civil, señores, se reduce a tanto. Y esta gente tiene que estar, durante la pandemia, se tiene que entrenar para trabajar desde los medios tecnológicos que le permitan entonces atender al triple de gente, No, con la mitad del esfuerzo. y te habría dejado muchos recursos libres para ayudar a la gente. ¿Por qué? Eso, Porque no hay que exactamente. olvidar no hay que olvidar una cosa, el 60%, estamos hablando del 60% del gasto social, se va en administración. Sí, Eso significa que Rolf Luder sí hizo ese estudio. Sí, los sí. pobres de Chile reciben solamente el 40% de la plata que se supone que está destinado a ellos, y el 60% lo recibe gente que gana en promedio muchísimo más plata que en el sector privado, y que sigue ganando su plata, no importa si hay cuarentena, no importa si cierran todas las empresas, no importa nada. No, y tú sabes que más impresionante, el que hizo este estudio fue Rolf Luders, y me contaba, lo cuenta en una entrevista en el Fórum Libertario con Jorge Bullemor, para el que lo quiera revisar, que si nosotros no tuviésemos esa administración estatal y le pasásemos la plata directamente a las familias pobres, a las familias más pobres, tendrían un ingreso mensual de 2,5 millones de pesos. Yo hice ese cálculo en un video hace un par de años atrás. Es que es impresionante. 2 millones, bueno, evidente. Cada familia pobre podría estar en la clase media, mínimo. Ahora, de que no sería positivo, no es bueno entregarle plata a la gente a cambio de no hacer ningún esfuerzo, evidentemente. Pero tendríamos por lo menos podrían elegir el colegio al cual mandar a sus niños. No, y que se acabe la educación estatal. Aquí Podrían, se tiene que acabar. podrían estar todos en ISAPRE en el mejor plan. Podrían estar todos bueno, para qué hablar de lo que es la inversión en infraestructura, en hermoseamiento urbano. Y yo soy convencido de que Chile tiene un problema mental también derivado de lo feas que son nuestras ciudades. ¿Ya? De que el hecho de vivir en ciudades tan feas Que te agreden. realmente te agrede, Mm, te deprime, mm, literalmente te deprime. mm, mm. Y eso lo entendieron muchos políticos en el siglo XIX y por eso hicieron grandes esfuerzos de hermoseamiento de las ciudades, pero eso se ha perdido. Y a nadie le interesa mayormente. Y eso sería, por ejemplo, también una política muy propia de la derecha. Oye, políticas propias de la derecha sería llegar y decirle a ver, yo voy a seguir promoviendo mis ideas populistas de derecha, entre comillas. Señores taxistas, nosotros les vamos a devolver la plata de la patente de taxi exclusiva que a ustedes les reserva una porción del mercado, excluyendo a los demás actores. Con esto vamos a reducir el nivel de violencia en las calles, ustedes van a tener sus lucas, de modo que no tengan problemas, y van a entrar a competir en igualdad de condiciones con Uber y con Cabify y con todas las otras cosas que existen, porque acá lo que importa no es reservar para ustedes, que son un grupo de interés, una porción de mercado afectando a los demás ciudadanos, sino que lo que importa es el ciudadano, es el bien de la mayoría. Les devuelvo su platita y entonces ahora todos compitan en igualdad de condiciones. ¿Sabes cómo estaba el tema con los Uber? ¿Sabes cuánta plata se ha hecho el Estado? A cada Uber que lo pillan ubereando le pasan una multa de 600 lucas.
O sea, entre que el gallo se la multa, entre que se llevan el auto a estos corrales, entre que recupera el auto, un Uber me decía yo, en total me gastó 600 lucas. Entonces, ¿y qué pasaba en las salidas de los restaurantes o de las discotecas? Por lo que nuestro hermano tuvo el problema que tuvo. Que si llegaba un Uber, el taxista salía a pegarle. Eso a nuestros políticos les da lo mismo, que se deteriore la vida de los ciudadanos de una forma tan radical como que tú no puedes tomar un Uber sin miedo a que te pille un taxi. Bueno, Vámonos además en esa misma línea y esa con el sobreoferta, Transantiago. Déjame esas, hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que con los 30 pesos que generaron en la convulsión, el estallido terrorista del 18 de octubre, no haya aprovechado el gobierno para decir se acaba el Transantiago? Tienen toda la razón los cabros. Se acaba. Volvemos al sistema de micro, esto fue un error, no, hay que descentralizar absolutamente y con eso aliviamos el metro y con eso y que entren de nuevo los actores y vamos a evitar las cosas malas que tenía, que también las tenía, vamos a implementar otros sistemas que eviten las cosas malas que hacía que las micros anduvieran a la carrera, pero se acaba el transporte. Otra política más, señores profesores, se acaba la educación pública, se acaba. Bueno, ¿qué hacemos? Aquí tiene usted un derecho de propiedad sobre el establecimiento. concesión. Este derecho de propiedad o concesión sobre la propiedad del establecimiento, a usted lo hace copropietario con los demás profesores de esta escuela. Administre. Entonces, usted lo administra, si les va bien y los ciudadanos con su voucher lo eligen, usted va a tener recursos para hermosearlo, para mejorarlo, y al mismo tiempo, qué bonito, no les va a enseñar a los niños a destruir el establecimiento. Porque usted va a tener que pagar de su bolsillo eso, ¿no es cierto? Una vez que usted se jubile, según cuánto valga su establecimiento, su bono va a subir o va a bajar por la calidad de la educación impartida y por el nivel material del establecimiento. Y entonces el Estado va a venir y le va a comprar su bono de derecho de propiedad, su concesión o como uno le pueda llamar. Yo no soy tan bueno con los leguleyos, pero se entiende lo que estoy hablando. Se lo va a comprar y usted se va a poder retirar con una jubilación extra. Y ese derecho de propiedad entonces se le cede al próximo profesor que entra al establecimiento. Listo, se acabó el problema. Se acabó el problema de que los cabros lo destruyen todo, de que los profesores son unos ideológicos, transforma al proletario en propietario. Basta, hoy día, si existen proletarios en Chile, es porque existe el Estado que los mantiene en esa condición. Si existen proletarios en Chile, fundamentalmente porque el Estado dejó de entrar a 1.000.000 de pobres del extranjero. Sí. Tenemos a 400.000 personas en este momento viviendo en campamentos. Que llegaron desde el extranjero violando la ley. Nuevamente, la ley de inmigración era muy clara en esa materia. El tema de los Uber no habría sido nunca un tan gran desafío para los taxistas. Se habría mantenido en un nivel tolerable también para los taxistas. Si no hubiese sido porque de repente tenías a decenas o cientos de miles de personas que perdieron sus trabajos en la clase media, o que vieron reducidos sus ingresos de manera dramática entre 20 y 30%, como lo ha reconocido ahora un estudio de la Universidad del Desarrollo, y que tuvieron que salir a hacer Uber porque de otra manera no tenían cómo pagar sus cuentas. Entonces, claro. Ya, pero tú tienes que permitir esa flexibilidad. No, sí estoy de acuerdo. Yo a lo que voy es, no es política de derecha en hacerle dumping laboral al mercado laboral. Claro. No es política de derecha el no exigir el cumplimiento de la ley migratoria. No es política de derecha el tener fronteras abiertas. Y ahí Felipe Cast fue uno de los más grandes apoyadores del tema de la frontera abierta. Lo que pasa porque eso de nuevo lo que te muestra es esta decisión entre la teoría y la práctica. Obviamente que yo como libertaria estoy a favor de las fronteras abiertas, ya teóricamente, lógico. Pero luego hay que ver qué es lo que pasa con eso. Y si yo veo que le hago un tremendo daño, tanto a la gente que entra y que vive acá pésimo, y espérate, fronteras controladas no significa no a la inmigración, por supuesto que no. Significa sí a la inmigración que no viene a hacer narcotráfico, que no viene con un prontuario espantoso, y de forma controlada, es decir, que no puedes llegar y llenar con una cantidad de gente de un día para otro, porque le desarmas su tipo de vida a toda la gente que está acá. Sí, que vayan entrando paulatinamente, eso es todo. Nadie está diciendo en contra de la inmigración nada. Yo soy súper a favor de la inmigración. No puedes meter una inmigración
que supera con creces la demanda laboral del país. O sea, Claro, lo que pasa es que también se van tienes que tener generando claro nuevos que mercados, ojo, se van generando nuevos mercados, pero el sí, punto es pero a otro. ver, pero es que esa El es punto es una que tú política no, que, Vanessa, ya, esa es una política migratoria keynesiana. no, pero espérate, lo que Es la pasa es que acá idea hay de una, que si yo, es la idea de que no, si yo es que meto acá hay más una cosa que es demanda, súper, no, yo creo que acá hay una cosa que obviamente que nosotros no nos vamos a poner tan de acuerdo, pero hay un punto en esta discusión en la que sí vamos a estar de acuerdo. A ver, ¿de qué rasgaba vestidura la izquierda respecto del modo en que se implementó el modelo neoliberal bajo el régimen militar? Porque fueron políticas de shock, de shock. ¿Me entienden? claro, Ustedes no pueden avalar una inmigración de shock, porque eso destruye a la gente. Entonces tú puedes tomar el mismo acervo significante, si lo que les falta es formarse en Gramsci, el mismo acervo significante que ya está, en que no me haga un shock. Son dos dedos de frente, dos. No no, apliquemos política de shock con la inmigración. Tengamos una inmigración humanitaria, razonable, afectuosa con el otro, pero y no mínima, apliquemos política de shock. y mínima. ¿Cachai? Y te voy a explicar por qué mínima. Porque el sistema se legitima en la medida en que va beneficiando a todos. Tú cuando tienes una sobredemanda de mano de obra, aumentan los salarios. Si aumentan los salarios, los empresarios tienen que decidir o pagar los mayores salarios, invertir en bienes de capital, mayor calificación también técnica para los operarios de las propias empresas. Eso te permite, la sobredemanda de mano de obra te permite pegarte el salto tecnológico a la siguiente generación y no simplemente reemplazar o abaratar tus costos a través de la importación de mano de obra barata. Eso que hicieron ahí nos tiró para atrás en la exigencia hacia nuestra industria, hacia nuestra economía para modernizarse en 20 años. Claro, pero espérate, yo voy a ir un poco más allá y estando plenamente de Y le acuerdo quitó, contigo, y le quitó, plenamente de acuerdo pero un contigo. último punto, y le quitó a los trabajadores chilenos. Yo soy sindicalista, no nos olvidemos, yo soy miembro del sindicato. Le quitó a los trabajadores chilenos la posibilidad de participar del crecimiento económico a través del mecanismo de distribución de la riqueza, que es el mecanismo de sueldos y salarios. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, 100%. A lo que solamente me gustaría agregar algo. Las políticas sociales del Estado se han incrementado tanto en los últimos 10 años, tanto, el gasto social ha crecido tanto, que lo que empezó a pasar también es que había mucha gente que prefería no tener el contrato de trabajo, pero recibir a cambio de no hacer Ah, nada claro. beneficios sociales. Entonces, ¿qué pasó con un cierto sector productivo del país y que es lo que a mí me explica, esta es una interpretación personal, que se haya generado esta política migratoria así de fuerte, sin ningún control, en un pacto, digamos, de ciertos sectores productivos del país y ciertos sectores políticos? Que la gente no quería trabajar. Había mucha gente, no estoy hablando, pero de ciertos sectores productivos había mucha gente que no quería trabajar, que estaba mejor siendo sostenida por el Estado. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, traigamos gente que quiera trabajar, po. Traigamos gente que Sí, sí pero tenga la necesidad. esa es la solución más tontorrona. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Porque cada vez que el Estado se mete, cada vez que se mete, genera un Claro, problema mayor. desordena, no hay, como decía Ronald Reagan, no hay cosa a la que yo le tenga más miedo a que un día me toquen a la puerta, haya un señor afuera y diga, hola, soy el Estado, quiero ayudarle. Claro, claro, ¿Ya? No hay cosa a la cual exactamente. le tenga más miedo. Bueno, damas y caballeros, nosotros ya estamos casi 10 minutos por sobre la hora, Sí. pero como nos entretenemos discutiendo y conversando, entonces es como difícil parar el trencito. Eh, y los dejo a todos convidados entonces al canal Esfera Pública y al Nacional Libertario para que nos acompañen también. En 2 semanas más vamos a hacer un nuevo programa, si no me equivoco, en esta conversación entre la Bella y la Bestia. Y te doy a ti la última palabra, pues, Fanny. Bueno, le quería dar un mensaje a nuestros telepensantes. Díganle a sus representantes que la red pública no es la cosa nostra, ¿sí? Así es que, para que lo tengan claro, nos tienen que representar a nosotros. Basta de
Basta de meternos con cosas que no tienen nada que ver con el sector y con las ideas que nosotros promovemos y que se supone que ellos representan. ¿Mm? Que estén muy bien. Gracias, Johannes. Gracias a todos. Nos vemos en unas semanas más. Espero que les haya servido a sus propias reflexiones esta conversación. Hasta luego.